Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo esta linda llamita. Espero que les guste, que la puedan realizar. No olviden dejarme un me gusta y un comentario si les gustó este lindo muñequito. Y los que no están suscritos, los invito a suscribirse al canal. Los materiales que voy a estar utilizando van a ser hilo de algodón. Para el cuerpo voy a usar estos dos colores, un celestito y un color beige. Estos hilos tienen 2 milímetros de grosor aproximado y en la etiqueta dice 5/4 para que se den una idea. Entonces esto van a ser para el cuerpito y después para el trapito que lleva en la espalda voy a usar estos tres colores, ¿sí? Pero la combinación de colores es a gusto, como les digo siempre. Pueden usar el que más les gusta a ustedes. Después vamos a necesitar tijeras. Yo voy a usar ojitos de seguridad número 8. También los pueden hacer bordado. Aguja de crochet número 3. Aguja lanera. Vamos a usar relleno, que yo uso vellón siliconado. Y un poquito de hilo negro para bordar la naricita. Y por ahora nada más. Vamos a empezar entonces haciendo las patitas. Yo las voy a hacer en este color, en color beige. Voy a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a hacer 4 puntos bajos. Hago 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un aumento en cada punto, que son 2 puntos en el mismo espacio. Entonces ahí en ese puntito vamos a hacer 2 puntos. Tengo el primero y el segundo. Y eso sería un aumento. 2 puntos en el mismo espacio, ¿sí? En el mismo agujerito. Y vamos a marcar ahora el primer punto. Ahí está, para no perdernos. Y vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto. Vamos a terminar en esta vuelta con un total de 8 puntos, ¿sí? Voy por el tercer aumento y me queda hacer el último aumento. Ahí está. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a ir haciendo un puntito en cada uno de los 8 que tenemos por 4 vueltas. Terminé de hacer las 4 vueltas, algo así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer donde estaba el marcador, que es este punto, un punto deslizado, una cadena y vamos a cortar la hebra. Ahí está. Pasamos y ajustamos bien. Y esta sería la primer patita de 4 que tenemos que hacer. Entonces vamos a hacer 3 patitas más para tener un total de 4. Pero en la última patita no vamos a cortar la hebra porque vamos a seguir trabajando desde ahí para hacer la parte de la pancita. Nos vemos cuando tengan todas las patitas. Ya tengo las 4 patitas y acá tengo la última sin cerrar. Vamos a continuar trabajando para hacer el cuerpo, ¿sí? Voy a hacer desde acá, de donde quedé en la última patita, 4 cadenas. Hago 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a enganchar una de las otras patitas. Vamos a pasar y voy a hacer un punto bajo. Traemos hilo y hacemos entonces un punto bajo que va a ser el primero de la vuelta que vamos a hacer. Entonces lo voy a marcar. Ahí está. Y vamos a ir haciendo un punto en cada punto de esta patita, que son 8 en total. Tenemos 1 y vamos a continuar. 2, 3, 4
5 y acá estoy aprovechando para esconder esta hebrita, así después la podemos cortar. 6, 7 y 8. Ahí está, le dimos toda la vuelta a la patita. Y ahora tenemos que trabajar sobre las cadenas, ¿sí? Ahí tenemos marcado el primer punto. Miren, acá les voy a mostrar. Esta es la parte del frente de las cadenas. Y acá estamos en el costadito, digamos, en la parte de atrás. Tiene 2 hebritas la cadena. Siempre, ya hemos trabajado sobre cadena, así que espero que me entiendan. Acá hay una hebrita y acá de este lado hay otra hebrita. Vamos a trabajar por este lado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tomar una de las hebritas de la cadena. A ver, vamos a emparejar bien ahí la patita. Va así. Y acá tenemos que buscar la última, sería la última hebrita. Acá tenemos la primera cadena, la segunda, la tercera. Y acá está la cuarta cadena, que en esa es donde vamos a tomar una hebra. Ahí está. Y vamos a hacer un punto bajo. Perdón si me enriedo un poco en esta parte, pero quiero explicarles bien para que no se confundan. Ahora vamos a la hebrita que sigue, a la segunda cadena, desde donde está la aguja ahí, y vamos a tomar la hebrita de este lado, ¿sí? Vamos a hacer el segundo punto bajo. Ahora vamos a la que sigue y hacemos el tercer punto sobre la tercera cadena. Vamos a la que sigue y hacemos el último punto sobre la última cadena. Y ahora vamos a continuar trabajando sobre esta patita, ¿sí? Acá es donde está el punto, ahí no vamos a meter sino en el que está vacío, ¿sí? En el que sí. Entonces entramos ahí y vamos a hacer lo mismo que en la otra patita. Vamos a hacer un punto en cada punto, que son 8 en total. Entonces le vamos a dar la vuelta y nos vemos cuando tengan los 8 puntitos sobre esta pierna. Ya terminé de hacer los 8 puntitos y ahora por este lado de las cadenas, por esas hebritas que se ven ahí, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, un punto bajo en cada hebrita de las cadenas, ¿sí? Entonces vamos a buscar la primera hebrita, que sería esta, y vamos a hacer el primer punto bajo. 1, ahora vamos a la hebrita que sigue, hacemos el segundo punto bajo, vamos a la que sigue, hacemos el tercer punto bajo y en la que sigue, que sería la última, hacemos el último puntito, que sería el cuarto. Ahí voy a volver a enganchar. Ahí está, hacemos el cuarto puntito. Voy a sacar el marcador. Y lo que voy a hacer es, en el primer punto donde estaba el marcador, un punto deslizado. Ahí está. Una cadenita y vamos a cortar la hebra. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con estas dos. Lo vamos a hacer con estas, ¿sí? Voy a enganchar entonces el hilo acá. Y vamos a hacer las cadenitas, que son 4, como habíamos hecho en la otra pieza, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, ahí tengo la primera cadenita, hacemos la segunda, la tercera y la cuarta. Y ahora vamos a enganchar la otra pieza, ¿sí? En esta no pude dejar el hilo sin cortar, porque como hice las 4 todas juntas, no me di cuenta, pero ustedes si quieren pueden tejer 2, las unen, después tejen otras 2 y las unen, ¿sí? Para no tener que volver a enganchar el hilo. Entonces vamos a repetir el mismo proceso. Voy a hacer ahí, voy a enganchar, ese primer punto lo marco, vamos a hacer los 8 puntos sobre esta pierna, tengo el primero, hago el segundo, el tercero y así hasta llegar al número 8. Ya llegué al número 8 y ahora vamos a trabajar sobre las cadenas. Vamos a mirar así y vamos a tomar la hebrita de atrás. Ahí está el derecho de las cadenas. ¿Ven? Acá hay 1, 2, 3 y 4. Entonces en esa que es la número 4 vamos a tomar la hebrita de atrás, sería ahí.
y vamos a hacer el primer punto bajo. Cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en los comentarios, porque esto es un poquito complicado, pero espero que lo puedan realizar. Entonces ahí vamos a ir haciendo un puntito en cada hebra de las cadenas, ¿sí? Esta última cadenita, ven, ahí se estiró porque como es donde enganchamos, se abrió un poquito porque está acá la hebra, ¿sí? Donde habíamos enganchado. Entonces esa hebrita la vamos a esconder ahora. Cuando entramos en la otra patita, la tomamos así y la dejamos entre medio del tejido para que quede asegurada y no se abra. Entonces la vamos a ir escondiendo a medida que vamos tejiendo. Vamos a hacer en esta patita un punto en cada punto y escondemos esa hebra. Ahí está. Vamos a ir haciendo hasta tener un total de 8, ¿sí? Un punto en cada punto de la patita. Ya hice los 8 puntos sobre la pierna y ahora vamos a hacer los 4 puntitos sobre las cadenas, ¿sí? Por la parte de adelante. Vamos a tomar las hebritas como lo hicimos en la otra pieza. Con mucha paciencia hacemos el primer punto bajo. Ahí está. Vamos a la hebrita que sigue y hacemos el segundo punto bajo. Vamos a la hebra que sigue, que es esa que está ahí, y hacemos el tercer punto. Y vamos a la última, ¿sí? Que es esa hebrita que está cruzada ahí. Ahí, a ver. Mucho cuidado, ahí está. Y hacemos el último puntito. Voy a volver a enganchar, ahí está. Y ahí ya tenemos la segunda pieza. Ahora vamos a hacer donde estaba el marcador, es nuestro primer punto, un punto deslizado. Ahí una cadenita y vamos a dejar hebra larga acá en esta segunda pieza para unir las dos piezas, ¿sí? Ahí está y pasamos. Entonces con esta hebrita ahora lo vamos a coser. Antes de unir las piezas le rellené un poco las patitas y ya pasé el hilo en la aguja, entonces ahora vamos a ir uniendo, ¿sí? Voy a contar desde acá, desde el final, donde está el punto deslizado, voy a contar los 4 puntos que hicimos sobre las cadenas, son 2 y 4, ¿sí? Solamente esos 4 puntitos son los que vamos a unir, ¿ven? Desde ahí pueden poner un marcador para no confundirse. Y lo que vamos a hacer para coser el primer punto, acá como me estaba dando cuenta, yo terminé en donde está el punto deslizado. Me voy a meter en el puntito anterior, que ese sería el punto número 4, y con ese vamos a unir el que había entrado recién acá. Entonces son 1, 2, 3 y 4. En el número 4 vamos a unir. Después de que hayamos pasado por el puntito anterior de este lado, ¿sí? No sé si me van siguiendo, espero que sí. Y ahora vamos a entrar en el puntito de al lado de este lado, ahí. Medio complicado grabar esto porque se te mueven las piezas, ahí está. Y en el que sigue de acá, ¿sí? No es tan complicado porque es solo una costura, pero como son dos partes, quiero que se vea bien para que ustedes lo puedan entender. Ahora vamos al que sigue, al anterior, perdón, y al que sigue de acá. Ahí vamos en total 3 puntitos con este. Por eso les decía que lo marquen, porque yo me confundo. Sí, 3 puntitos y acá vamos a coser el último, el cuarto. Ahí está. Bueno, ustedes saben que en total son 4 los que tienen que coser. Yo acá pasé en el cuarto. Me falta uno. Ahí está. Una vez que cosemos los 4 puntitos, vamos a hacer un nudo para asegurar. Voy a tomar una hebrita. Ahí. Y vamos a hacer un nudito. Ahí está. Ya podemos cortar la hebra. Y esto después va a quedar para adentro, así que no pasa nada. Y ahora yo voy a enganchar con el hilo color celeste, ¿sí? Nos va a quedar algo así. Parece medio raro, pero después va a ir tomando forma, así que no se asusten.
Entonces voy a tomar el nuevo color. Vamos a mirar así por el costado y nos vamos a fijar cuál es el primer punto de alguna de las patitas. Acá, como pueden ver, este punto es el que hicimos sobre las cadenas y acá estaría el primer punto de la pierna, ¿sí? Entonces voy a enganchar en el primer punto de la pierna y vamos a tomar el nuevo color. Si lo enganchan en el punto que hicimos en la cadena no pasa nada, igual. Vamos a hacer una cadenita para enganchar el nuevo color. Y en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo, ¿sí? Y vamos a ir haciendo un punto en cada punto. Son 8 en total acá los de la pierna. Después vamos a hacer los 8 de la otra pierna. Los 4 puntitos de la cadena, los 8 de la otra pierna. Y así hasta llegar nuevamente a donde iniciamos. Entonces vamos a ir haciendo los 8 de esta pierna, los 8 directamente de esta pierna. Acá nos saltamos este espacio y nos vamos a la pierna. Hacemos los 4 de la cadena, los 8 de la pierna, los 8 de la otra pierna y los 4 de la cadena, ¿sí? Nos vemos al final. Tengo los 8 de la primer pierna y acá directamente nos pasamos a la otra pierna. Acá esta parte no lo vamos a trabajar ahí porque es donde unimos. Entonces vamos directo a la otra pierna, ahí donde estaba el punto deslizado, y hacemos el primer puntito en esa pierna, ¿sí? Y así vamos a seguir trabajando. Un punto en cada punto. Uy, acá enganché mal el punto. Vamos a volver a hacer el puntito ahí. Ahí está. Y continuamos haciendo un punto en cada punto. Acá vamos a hacer los 4 puntitos de este costado. Ahí está. Ahora nos toca la pierna adelante. Ahí. Yo no estoy usando marcador porque como estoy haciendo en otro color, me doy cuenta dónde empecé, pero si lo van a hacer todo del mismo color, marquen el primer punto para no perder. Ahí está. Y este es el último puntito de la pierna, porque como ven en el que sigue ya está enganchado donde cosimos. Entonces ahora nos vamos a la pierna que sigue, ahí donde está el punto deslizado, y hacemos el primer punto en esa pierna, ¿sí? Y así vamos a continuar un puntito en cada punto. Acá hacemos los 4 puntitos y ya terminamos la vuelta. ¿Ven? Ahí va tomando un poco de forma ya lo que es el cuerpito y algo así nos va a quedar por la parte de abajo. Y en esta vuelta vamos a tener un total de 40 puntos, ¿sí? Vamos a hacer ahora en la vuelta que sigue. Voy a entrar acá y voy a hacer el primer punto. Y en esta vuelta ya vamos a empezar a usar el marcador, porque como es el mismo color no voy a distinguir dónde empieza y dónde termina la vuelta, ¿sí? Voy a hacer un punto. Uy, me cuesta acá abajo de la cámara manejar la aguja, no sé por qué. 2, 3 puntitos, 4, 5 y 6. Yo acá marqué con estos invisibles para saber dónde tenemos que hacer los aumentos. Entonces hicimos 2, 4, 6 puntos y ahora vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Hago el primer aumento, en el que sigue hacemos el segundo aumento. Ahora hacemos el tercer aumento.
Ahí está. Y acá donde está este hacemos el cuarto aumento. Y ahora vamos a continuar haciendo un punto en cada punto hasta llegar al marcador, ¿sí? Nos vemos al final. Ya llegué al marcador y en esta vuelta tenemos que terminar con un total de 44 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de un punto en cada punto, ¿sí? Sin aumentar ni disminuir nada. 3 vueltas de 44 puntos cada vuelta. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 3 vueltas, algo así nos tiene que quedar. Y ahora lo que voy a hacer es dividir la parte que vamos a hacer el cuellito y la parte de la espalda, ¿sí? Acá donde nosotros estamos, si nos venimos para acá, es donde hicimos los 4 aumentos, que va a ser la parte de atrás, ¿sí? La parte de la cola, digamos. Entonces lo que voy a hacer es doblarlo, lo vamos a centrar bien a la mitad para separar la parte de adelante y la parte de atrás, ¿sí? Entonces vamos a doblar ahora así, de esta manera. Y vamos a contar, una vez que esté bien centrado ahí, 16 puntos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Entonces lo que voy a hacer es con este invisible o con un marcador, vamos a atravesar para marcar. Entonces esta va a ser la parte del cuellito, ¿sí? Ahora vamos a seguir trabajando en esta parte de acá atrás y vamos a empezar a disminuir, ¿sí? Vamos a empezar entonces a disminuir en la parte de atrás y vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Vamos a hacer acá el primer punto, lo marcamos como veníamos haciendo, hago el segundo punto, el tercero y una disminución. Y así vamos a repetir todo en esta parte. 1, 2, 3 y una disminución. De nuevo, 1, 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3, una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Acá tenemos el puntito marcado y anterior a eso tenemos 2 puntos que vamos a hacer la disminución. Y ahora lo que voy a hacer es pasarme hacia el punto de este lado. Acá está este marcado, vamos a entrar en este, ¿sí? Lo que voy a hacer es girar así y ahí vamos a entrar. En el que está marcado no, en el que sigue. Y vamos a hacer ahí 3 puntitos. Tengo uno, en el que sigue hacemos el segundo y en el que sigue el tercero, ¿sí? Entonces lo que hice fue ya separar, o sea que lo podemos sacar. Separé la parte de atrás y la parte de adelante. Algo así nos tiene que quedar. Y acá en esta vuelta, en esta parte que hicimos, nos va a quedar un total de 23 puntos. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer 2 puntos y una disminución, ¿sí? Hago el primer punto, lo marco. Hacemos el segundo y una disminución. Y así vamos a repetir todo en esta parte. Solamente en esta parte de acá, ¿sí? Donde estamos trabajando. Después vamos a trabajar en esta parte. Terminé la vuelta y nos va a quedar un total de 18 puntos. Ahora voy a rellenar acá esta parte para terminar de cerrar. Ya rellené un poquito y ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer todas disminuciones. En total vamos a hacer 9 disminuciones. Hago la primera, la marco, voy a usar y vamos a continuar haciendo disminución. Hacemos la segunda y así hasta tener la número 9. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer donde estaba el marcador un punto deslizado, una cadenita y dejamos hebra larga para terminar de cerrar. Cortamos, ahí está, y pasamos. Ahora voy a pasar esta hebra en la aguja. Ya pasé la hebra en la aguja y vamos a ir tomando las hebritas de afuera de los puntos para cerrar esta parte, ¿sí? Entonces voy a ir tomando así por todos los puntitos.
para cerrar. Una vez que terminamos de pasar vamos a tirar, ahí está, y voy a meter la hebra hacia adentro, pero primero vamos a hacer un nudito acá para asegurar, ahí, y meto ahí por ese agujerito y apretamos bien el nudito, ahí está, y ahora sí vamos a perder la hebrita hacia adentro, ahí está. Así nos va a quedar y voy a cortar acá el hilito y por este agujerito vamos a rellenar bien esa parte que es la parte de atrás. Voy a estirar un poquito así las patitas para que quede más estiradito el cuerpo. Entonces voy a rellenar acá en esta parte para que quede bien derechito. Ya rellené lo que más pude, igual después cuando vayamos haciendo el cuellito lo volvemos a rellenar. Y ahora vamos a enganchar acá en la parte de adelante. Recuerden que son 16 puntos, vamos a enganchar ahí en el primer puntito y vamos a empezar a trabajar el cuellito. Paso, vamos a hacer una cadenita. Ahí. Y en el mismo agujerito vamos a hacer un punto bajo. Ese va a ser el primer punto bajo. Y vamos a ir haciendo un punto en cada punto, que son 16. Una vez que hicimos los 16 puntos, vamos a entrar en el primer puntito que habíamos hecho y vamos a hacer el primer punto de la vuelta que sigue, ¿sí? Vamos a marcar el primer puntito y vamos a continuar haciendo un punto en cada punto hasta antes de llegar a la punta que vamos a hacer disminuciones. Lo que voy a hacer es doblar acá, ahí, a ver, que nos quede bien en el centro. Y voy a marcar acá para hacer una disminución. Ahí está. Vamos a hacer en total entonces, este es el primero, sería 1, 2, 3, 4 puntos, 5 y 6. 6 puntos y 2 disminuciones seguidas vamos a hacer. Entonces acá vamos a hacer la primera disminución. Hacemos la segunda acá. Y ahora vamos a hacer un puntito en cada punto hasta llegar al marcador. Algo así nos va a quedar. Y en esta vuelta nos va a quedar un total de 14 puntos. Vamos a hacer ahora 3 vueltas de un punto en cada punto, ¿sí? Sin aumentar ni disminuir nada. 3 vueltas de 14 puntos cada vuelta. Terminé de hacer las 3 vueltas. Ahora vamos a pasar un poco de hilo celeste en la aguja y vamos a cerrar ese agujerito. Si no lo están haciendo con celeste, lo pasan del color que lo estén haciendo. Y vamos a cerrar ahí ese huequito. Vamos a ir tomando una hebrita de cada lado y lo vamos a cerrar, ¿sí? Para que no se salga el relleno por ahí y no moleste. Vamos a ir tomando. Y por la hebrita que quede mejor vayan cerrándolo. Ahí está, yo ya lo cerré ahí. Y voy a cerrar acá también que se formó como un huequito para que no quede feo. Ahí está. Y ahora voy a esconder las hebritas. Ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y un aumento. Tengo el primer punto, lo marco. Y en el punto que sigue hacemos un aumento. En el que sigue lo mismo, un punto
y en el que sigue un aumento. Y así vamos a trabajar por toda la vuelta. Un punto y un aumento. Terminé la vuelta y nos va a quedar un total de 21 puntos. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Voy a hacer el primer punto, lo marco. Ahí está, hacemos en el que sigue el segundo punto y en el que sigue el tercer punto. Y ahora un aumento en el que sigue. Y así por toda la vuelta. 3 puntos y un aumento. Tengo 1, 2, 3 y en el que sigue un aumento. Nos vemos al final. Terminé la vuelta y vamos a tener un total de 26 puntos. Ahora voy a hacer 5 vueltas de un punto en cada punto, ¿sí? Sin aumentar ni disminuir nada. 5 vueltas. Terminé de hacer las 5 vueltas y acá ya le marqué donde van a ir los ojitos. Vamos a contar desde la última vuelta que tenemos, 1 y 2 para abajo. Y vamos a dejar 6 puntos de separación, ¿sí? También lo pueden hacer por la parte de enfrente, yo lo voy a hacer mirando hacia el costado, ¿sí? Entonces contamos desde la última vuelta que tenemos, 1 y 2 para abajo y vamos a dejar 6 puntitos de separación, 2, 4 y 6, ¿sí? Y ahí a esa altura le vamos a colocar los ojitos. Le voy a poner entonces los ojitos, tengo uno y acá tengo el otro. Ahí está. Y le ponemos las trabitas. Algo así nos va a quedar. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Ajustamos bien para que no se vayan a salir las trabas. Ahí está. Vamos a hacer entonces en la vuelta que sigue 3 puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco. Ahí está, hacemos el segundo, el tercero y una disminución. Y así vamos a trabajar en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta y nos va a quedar un total de 21 puntos. Ahora vamos a rellenar este espacio para que ya vaya quedando rellenito a medida que cerramos. Ya le rellené la cabecita, ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue un punto y una disminución. Entonces voy a hacer el primer punto, lo marco y ahora una disminución. Un punto y una disminución. Y así vamos a trabajar en esta vuelta. Ahí está. Nos vemos al final. Terminé la vuelta y nos queda un total de 14 puntos. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue todas disminuciones. 7 disminuciones en total. Vamos a marcar para no perdernos y vamos a continuar haciendo disminuciones. Rellenen bien antes de hacer esta parte porque después se va a cerrar y nos va a costar más rellenar. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer un punto deslizado donde estaba el marcador, una cadena y dejamos hebra larga para cerrar. Cortamos y pasamos. Voy a pasar esta hebrita en la aguja. Ya pasé la hebra en la aguja y vamos a ir tomando la hebra de afuera de los puntitos para cerrar. Vamos al que sigue y pasamos. Vamos al que sigue, pasamos. Ahí está. Y ahora tiramos del hilito para cerrar. Voy a hacer un nudito en una de las hebritas.
acá hice mal. Voy a salir, ahí está, y voy a hacer un nudito otra vez. Voy a pasar ahí y paso por el hilito. Ahí está. Y ahora vamos a meter la hebra hacia adentro. Ahí está, metemos hacia adentro de la cabeza. Pasamos, voy a ayudar con mi tijera. Ahí está. Y ya nos quedó la cabecita bien cerrada. Ahora cortamos el sobrante. Metemos hacia adentro. Y algo así nos tiene que quedar. Ahora le vamos a hacer la parte de la boca. Voy a hacer en color beige un anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos. 1, puntos bajos. 2, 3, 4, 5, y 6. Cerramos el anillo. Ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un punto y un aumento. Voy a hacer entonces el primer puntito. Ahí está. Lo marco. Ahora en el que sigue un aumento. En el que sigue un punto. En el que sigue un aumento. Y vamos a terminar en esta vuelta con un total de 9 puntos. Un puntito solo y en el último un aumento. Entonces tenemos 9 puntos en total. Voy a cerrar bien, ahí está. Y en ese último puntito vamos a hacer un punto deslizado. No vamos a hacer cadena para que nos quede el círculo perfecto y no se nos haga un piquito ahí abajo. Y vamos a dejar hebra larga para coser. Lo que voy a hacer es pasar la hebra ahí y voy a entrar de abajo hacia arriba con la aguja y voy a pasar este hilito hacia abajo. Ahí está. Y así nos va a quedar la parte de la boquita que va a ir acá. Y ahora con hilo negro le vamos a hacer el bordado. Ya pasé un pedacito de hilo negro en la aguja y voy a entrar por uno de los costados, acá en el hociquito, para hacerle el bordado. Ahí está, me voy a ir hacia el centro. Esto va a estar un poquito difícil porque está cerrado el anillo. Ahí está. Y ahora me voy a ir hacia el otro costadito. Ahí. Y voy a volver a pasar por el centro. Se me enredó. Ahí está, que nos quede como una V. Y nos vamos hacia la parte de abajo. Entramos por ahí. Y que nos quede bien derecho. Acá no nos quedó derecho, así que me voy a correr un poquito más hacia el otro lado. Más hacia acá, creo que va a quedar bien. Ahí. Y voy a entrar en el centro nuevamente. Algo así nos va a quedar. Esa va a ser la naricita de la llama. Ahora voy a cortar el hilo negro sobrante y vamos a coser con este hilito, ¿sí? Vamos a coserle entonces la boquita. Yo le puse de pegamento en la parte de las hebritas y quedó ahí apenas sostenida. Lo vamos a poner entre medio de los ojos y vamos a ir cosiendo entonces todo alrededor. Voy a tomar un punto de la cabeza, como lo hacemos siempre, y pasamos de abajo hacia arriba por la trompita y de arriba hacia abajo por la que sigue. Y pasamos por la cabeza. Pasamos por la trompita otra vez.
y por la que sigue. Ahí, nuevamente por el que sigue, y por acá. Ahí vamos a ir de esta manera cosiendo todo alrededor. Ya terminé de coserle la trompita y ahora le vamos a hacer las orejitas. Para las orejitas vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un punto en cada punto, que son 4, lo mismo del anillo mágico. Y en la última vuelta vamos a hacer un punto y un aumento y nos va a quedar un total de 6 puntos. Y vamos a repetir 2 igual, dejando hebra larga para después coser. Y también le vamos a hacer la colita. Para la colita lo que hice fue un anillo mágico de 6 puntos, una vuelta de un punto en cada punto, que son 6. Después hice un punto y un aumento y nos va a quedar un total de 9 puntos en la vuelta número 3. En la vuelta número 4 hice un punto en cada punto, que son 9. Y en la última hice un punto y una disminución y nos vuelven a quedar un total de 6 puntos, ¿sí? Esa es la colita. Cualquier duda que tengan me lo dejan en los comentarios y se los dejo escrito a los patrones. Y ahora le vamos a hacer la mantita que tiene acá atrás y eso sería lo último. Vamos a hacer en el color que vayan a usar para la parte que le vamos a hacer acá. Cadenas. Voy a hacer el nudito para las cadenas. Yo voy a estar usando el primer color rosa. Después voy a usar lila y naranja. Y vamos a hacer 15 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora a partir de la segunda vuelta vamos a hacer un punto medio alto. Acá estaría la segunda cadena. A partir de la segunda cadena vamos a hacer punto medio alto. Está la primera y la segunda. Ahí está. Y vamos a ir haciendo un punto medio alto en cada cadena hasta llegar al final. Estoy en el último punto y vamos a cortar este color y vamos a cambiar al próximo color, que en mi caso es lila. Entonces voy a cerrar ese último puntito con color lila. Lo cerramos. Voy a hacer una cadena y vamos a dar vuelta al tejido. Ahora por la hebrita de atrás del punto, ¿sí? Entramos por el medio del punto y vamos a la hebra de atrás. Vamos a hacer punto medio alto. Y voy a esconder acá la hebrita esta en color lila. La voy a llevar por adentro del tejido. Y vamos a ir haciendo un punto en cada punto. Por la hebra de atrás. Terminé la fila en color lila, ahora vamos a cortar este color y vamos a tomar el nuevo color que ahora voy a usar, naranja. Cerramos el último puntito, ahí está, y voy a esconder. Primero vamos a hacer una cadena, giramos el tejido, vamos a hacer entonces el primer puntito por la hebra de atrás, escondiendo la hebrita que tenemos ahí. Ahí está. Y vamos a ir haciendo un medio punto en cada uno de los que tenemos hasta llegar a la otra punta. Si no quieren ir escondiendo las hebritas, las pueden dejar y al final la esconden con la aguja. Ahí está, vamos a dejar esa ahí para no complicarnos tanto. Y vamos a ir haciendo un punto en cada punto. Terminé la fila, ahora vamos a hacer una cadenita y voy a cortar la hebra. Ahí está, pasamos y ajustamos bien. Ahora voy a esconder todos estos hilitos y después les muestro cómo queda. Ya escondí la mayoría de las hebritas y estas que tiene acá en la punta se las voy a dejar y le voy a poner del otro lado donde no tiene para que quede igual, ¿sí? Corté un pedacito de hilo, lo pasamos y hacemos ahí como si fuera una cadenita. Ahí está.
para que nos quede de las esquinas iguales, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es recortarle ahí la puntita del hilo, de este lado también y de este lado también. Ahí está. Y algo así nos va a quedar la partecita esa que va acá. Ustedes la pueden hacer y decorar como ustedes quieran. Esto es a gusto. Ahora le vamos a coser la colita, que yo se la voy a coser así, apuntando para arriba. Y le vamos a poner las orejitas. Les muestro más o menos para que ustedes lo puedan coser a esa altura, más o menos. Y de esta manera. Nos vemos cuando ya tengan todo cosido. Ya le cosí todas las piezas, así quedó. Y acá le atravesé un hilito y lo até en la parte de abajo. Ahora lo último que voy a hacer es ponerle un poquito de rubor. Esto es opcional, si quieren lo hacen y si no lo dejan así. Y así nos quedó la llamita. Espero que les haya gustado, que la puedan realizar. No olviden dejarme un me gusta y un comentario si les gustó el video. Y los que no están suscritos, los invito a suscribirse al canal. Les mando un beso, que estén bien y nos vemos en un próximo video. Chao.